Bueno, echando carreta, seguimos aquí con el maestro Fernando Cruz. Gracias por estar con nosotros. Si no has visto la primera parte de este programa, te invito a que lo hagas. ¿Por qué? No, pues vamos a seguir con otro tema, no hay problema, puedes ver este. Pero hemos tocado un montón de temas interesantísimos con el maestro Fernando y lo puedes conocer a fondo desde el principio. Entonces, maestro, ahora sí estamos con cafecito, ¿no? O sea, ya tenemos baterías cargadas. Y muy buen café. Ay, sí, qué rico Muy buen porque café, hacía sí. falta. Sí, muy bueno. Mm, Una cosa, maestro, cuando empezamos a hablar nosotros ya del arte como expresión de lo que la persona tiene, de lo que la persona es, hay como unas especializaciones. O sea, el maestro, el artista, empieza como cualquier persona un gran proceso hasta ser considerado un maestro. Ese proceso es de adentro hacia afuera. ¿Cómo funciona según su idea? O sea, ¿es lo que yo saco o es lo que me estoy alimentando únicamente? ¿Cómo funciona? Cuéntenos para usted cómo es la cosa. Yo he dicho que el artista en general, el creador, tiene que adquirir a través de la vida, los años, el estudio, informarse mucho, mucha información tiene que recibir, alimentarse. Un pintor tiene que saber anatomía, un pintor tiene que saber óptica, tiene que saber matemáticas, perspectiva, tiene que saber química de los colores, simple, Claro. ¿no? Pero saberla, cómo es que funciona. Entonces, recibir toda esa información a través del tiempo y utilizarla en la creación para lograr pues, el mejor resultado que pueda la persona lograr, ¿no? Hay un proceso determinado, digamos, sabemos que en la pintura y en la escultura y en la literatura y en la música hay escuelas, ¿cierto? Que se Sí, especializan en determinado pensamiento o técnica. Pero, pero uno debe hacerlas todas, hacer una sola. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cómo funciona eso? la recomendación importante a mí me gusta mucho enseñar. Para mis alumnos es aprender la técnica, una buena técnica. Como el ingeniero aprende a construir una casa, ¿no? Ajá. Unos buenos cimientos, unas buenas paredes, unas buenas columnas, significa que va a tener una buena edificación. El estilo ya es otro. Puede ser una casa muy moderna, cubista, puede ser una casa tradicional, una casa colonial, pero siempre con una buena técnica, un buen conocimiento de la técnica. Esas diferentes escuelas que dice usted, pues sí, pintura, música, la barroca, la clásica, esas son diferentes tendencias del ser humano en diferentes épocas. Pero si usted se pone a ver, la técnica es la misma. Una buena técnica y ahí deriva, si quiere salir un Picasso. Picasso era un gran técnico del siglo XVI. Ah, buen Dalí, punto. Sí, Salvador señor. Dalí Es un conocía genio. perfectamente la técnica del siglo de Rafael. Era un estudioso de Rafael de 1400, 1500. Pero hacía obras surrealistas, una escuela surrealista con esa técnica. Ese es un buen punto. O sea, el punto de partida de los que conocemos hoy en día como los grandes genios y exponentes, que hay muchos que no se conocen, pero están ahí, Sí, señor. no es ellos mismos, sino vienen inspirados en otros. Exactamente. O sea, es un camino. Usted, por Ujú. ejemplo, lleva décadas pintando, pero ese proceso usted continúa aprendiendo. O sea, usted no ha terminado de aprender ni terminará. No, nunca termino de aprender porque es sorpresivo que tanto estudiar, tanto pintar, y hay días en que dice, yo descubrí uno algo, yo porque no sabía esto, 60 años en el oficio, 70 años, y yo no sabía esto. Yo solo sé que nada sé. Sócrates, yo solo sé que nada sé, sí. Muy socrático. Yo soy socrático en eso, y es muy bueno, porque si uno sabe que uno es un ignorante total, le da deseos de aprender. Buen punto, Le dan sí. muchos deseos de aprender y amanece y quiere uno aprender, porque se está convencido que uno es un ignorante.
El día que uno cree que sabe, ahí se acabó todo. Sí, Se acabó todo. es cierto, empezando por la humildad, ¿no? Que Sí, ahí ya perdió. eso es lo bueno de la educación y la cultura, que lo hace a uno humilde, en la medida en que le muestra, vea, usted es un ignorante. Maestro, estamos en su estudio aquí en Zipaquirá. Y en el suyo. Gracias, rodeado de grandes obras, no solo Gracias. suyas, sino de su hijo, Sí, porque su hijo lo acompaña sí. en el arte de la pintura. Sí, le gusta mucho. Hijo de Tigres al pintado, maestro. Sí. Sí, porque nos está acompañando aquí, a la parte de atrás está, Sí. ¿cierto? Hola. Gran maestro también. Gracias, Mauricio. Gracias. Excelente. Gracias por Encantador acompañarnos. de eso. Bueno, Muy bien. ¿cómo es eso de estar con el hijo pintando? Eso es una experiencia interesante, ¿no? Sí, es muy interesante, porque en primer lugar se siente uno acompañado, que es muy bueno. Y en segundo lugar, pues continúa la obra, ¿no? Que no se queda en un sitio, sino continúa la obra con nueva tendencia, nuevas ideas, pero es muy bueno, esa experiencia es muy buena. Maestro, usted aquí en este estudio comparte sus conocimientos, usted da talleres, da clases de lo que hace. Sí, yo durante muchos años he sido profesor de arte y me gusta enseñar, me gusta transmitir los conocimientos porque esa es la obligación de uno. Ajá. Transmitir honestamente los conocimientos, esa es la obligación de la civilización. Transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones honestamente. Y me gusta mucho, me gusta enseñar y lo hago con mucho cariño. Porque una clase con ustedes es fascinante. Si las charlas son así, yo me imagino la clase Te voy a es contar una anécdota. Ah, Mis clases son de 1 hora 45 minutos. Y Camilo lo puede decir, creo que hemos tenido clases de 6 horas. Se prolongan un poquito. Un poquito de prolongo. intensidad horaria se Sí, llama sí, eso. sí. A propósito, Camilo, le voy a pedir un favor. Señor. Cuéntenos en qué teléfono podemos tener información para las Sí. clases, porque allí nuestra audiencia está esperando. Es el 323-241-1465. Los atiendo ahí con mucho gusto. O sea, ahí les contesta el maestro Camilo. Perfecto. Tu viaje inolvidable comienza ahora. Soy Iván Rodríguez de la agencia Megatours y estamos listos para abrirte las puertas al mundo. Junto a nosotros podrás explorar la magia de las capitales europeas, las playas de Postal de Punta Cana, el ambiente festivo de Cancún o la serenidad ancestral de Tailandia. Tus vacaciones internacionales te esperan. Y si prefieres descubrir los tesoros de nuestro país, te llevamos a la histórica Cartagena, las brisas de Santa Marta y la tranquilidad costera de Coeñas. Con Megatours viajar es accesible. Tenemos planes internacionales desde 2.500.000 pesos y paquetes nacionales desde 600.000 pesos. Además de los mejores destinos y precios, te ofrecemos la comodidad de gestionar tu trámite de pasaporte, asesoría de visas y consultoría personalizada para que solo te preocupes por disfrutar. Yo empecé este segmento así como locos, como continuando, pero no le hemos contado a la audiencia que Echemos Carreta, Echando Carreta, es un programa que surge de una necesidad cultural, que nos hemos sentado a hablar también de esto, de transmitirle a las personas un poquito esa curiosidad que a nosotros nos ha llevado a la cultura, al arte, y que afortunadamente he encontrado el apoyo de la producción de Zipa es más que sal, en mi gran amigo Sebastián Bustos, a quien, por favor, gracias viejo, has hecho mucho trabajo aquí, sé que te espera un gran trabajo de edición, pero todos escriban en los comentarios, apoyemos a Sebastián porque está haciendo un trabajo muy fenomenal. Las luces, Muy profesional. cámara, Profesional. nos regaña, todo eso funciona muy bien. O sea, no hay como una buena producción. Sí. Bueno, maestro, entremos un poquito en un tema que yo quiero tocar con usted y es la capacidad que tiene el arte de sintetizar ideas, pero no desde el punto de vista de un resumen, sino de la concentración de información, porque es muy diferente hacer un resumen a concentrarle la atención y la información en el arte. ¿Cómo funciona la síntesis en el arte? Sí, yo he estado inquieto con eso
porque he hecho una comparación entre la pintura y la literatura, el poder de síntesis que tienen esos grandes pintores, grandes escritores, es envidiable, pero es una necesidad. La pintura es una necesidad imperiosa porque en una sola página, digamos que un cuadro es una página de un libro, Ajá. en una sola página tiene usted que contar todo y producir emociones y comunicarse con el observador en una sola página. Es un volumen en una página. En una página es un mundo. Es un poder de síntesis necesario. El escritor también, porque el escritor no puede usar 4 o 5 páginas para describir una persona o una situación. Un escritor bueno, genial, tiene esa capacidad de sintetizar en un renglón, decir todo un mundo de ideas y describir y mostrar. Yo aquí me voy a meter en un tema que de pronto nosotros dos no estamos muy empapados y allá el público nos dirá si estamos en lo correcto, Sí, sí. que es el tema fotográfico comparado con la pintura, porque la fotografía para mí, que bueno, es un arte, captura un momento, narra un momento, en tanto el pintor tiene la posibilidad de hacer una narración más amplia en el mismo formato. Ciertamente, ciertamente, sí. Teniendo en cuenta que la fotografía es un arte mayor, válido, pero es diferente, no es que sea menos. Es otra narrativa. Es otra narrativa, sí. En la fotografía, los que saben de eso saben que el tiempo es una centésima de segundo, un sesentavo, un quinientosavo de segundo. Es un instante en la vida de alguien o de una situación, un instante en centésimas, de segundo, una centésima de segundo. Mientras que en la pintura tiene el tiempo De para plasmar esa... el que está posando para una pintura o la luz cambiante del día, como hicieron los impresionistas, como Monet. Ajá. Monet pintaba según la catedral, según iba cambiando la luz, iba pintando. O sea, empezaba a pintar una catedral y terminaba pintando otra, porque le cambiaba la luz por instante. No era una centésima de segundo, sino durante el día. Ahí estamos ante una de las variables complejas cuando se pinta, sobre todo, digo yo, cuando hay retrato, y es que si lo hago afuera, en cuestión de una hora tengo un cambio de luz. Sí. Aquí, por ejemplo, estamos controlados que no hay luces Sí, permanentes. permanentes, sí. De no ser así, hace rato que estaríamos a oscuras. Sí, ciertamente. Sí. Entonces, en la pintura, ¿cómo se resuelve eso? Porque es un problema, ¿no? Sí, lo llaman a plenero, los que pintaban afuera, a aire pleno, diríamos así, con la luz del día cambiante. Hay que tener mucha maestría, sobre todo los impresionistas usaron eso, y eran maestros de captar los cambios de luz tan rápidos. Pasaba una nube y ya era otra, las sombras eran más dulces, más suaves, y salía el sol radiante en un instante y era otra cosa. Ellos jugaban mucho con ellos, eran maestros de eso, ¿no? Había que sacar Pero la no es foto fácil. nuevamente para poderla plasmar en el cuadro. Exactamente, sí, no es fácil, era otro estilo. Sí. Muchos pues, ya pintura de estudio, pues se puede controlar un poquito más la luz, ¿no? La luz permanente. Y volviendo al tema de la síntesis, precisamente si uno ve que como el mundo entero es dinámico, la síntesis en la pintura congela ese dinamismo o la síntesis en la pintura le da valor, le da movimiento a eso. Como decía usted, este escritor, Tolstoy, León Tolstoy, él hacía cuentos cortos por necesidad. Así es la síntesis en la pintura, más que por gusto es por necesidad, porque en un cuadro hay que mostrar toda la historia y que se entienda qué es lo que quiere manifestar. Por ejemplo, trayendo a cuento a este pintor francés Géricault. Él era un romántico, prácticamente iniciador del romanticismo en la pintura en Francia. Ajá. Él hizo un cuadro fantástico, impresionante de dimensiones colosales, 7 metros de ancho, ¿no? Por 5 de altura, Qué barbaridad. por 25 de altura. Y una Sobre tela. Una sola pieza. Sí, sobre tela, no sobre muro. Y es el naufragio de la Medusa, un naufragio que ocurrió
en Francia a principios del siglo XIX, que fue un escándalo nacional por razones políticas y muchas razones. Había detrás de ese naufragio. Pusieron un piloto inexperto porque era amigo de los políticos y hundió la Medusa, la hizo encallar. Y hubo un naufragio terrible, terrible, que daría aquí para echar carreta 3 días y no terminamos. No más de ese cuadro. Pero sintetizando. Un hecho histórico resumido en un cuadro. Sí, resumido en un cuadro. Sintetizando, Jericó, un gran pintor romántico, se interesó en el tema. Y se interesó y estudió el tema entrevistó a los sobrevivientes del naufragio que le contaran de primera mano qué había sucedido. Ajá. Un amigo era un médico y un ingeniero. Sobrevivieron entre los 15 que sobrevivieron. De 150 sobrevivieron 15 o 14. Es el equivalente a cuando uno lee una novela basada en la realidad, ¿no? Sí. O sea, tengo que informarme, documentarme para poder plasmar parte de la realidad y también mi versión, ¿no? Sí, claro, este naufragio, este acontecimiento superó cualquier novela. Esta realidad brutal, fue una realidad brutal en todos los aspectos, porque los sobrevivientes de la Medusa que iban en esa balsa empezaron 150 aproximadamente. Y se desató y se mostró todas las pasiones del ser humano, buenas y malas y ultramalas. Fue un escándalo moral. En esa balsa se resume todo el comportamiento del ser humano a través de miles de años, creo yo. Sí, porque tengo entendido que llegó un momento de hambre y abandono que resultó en canibalismo. Sí, hasta el canibalismo se vio ahí para sobrevivir. Y las pasiones, si yo quería sobrevivir y yo acusaba a esa persona que estaba más enferma que yo, la tiraban al mar para sobrevivir. Eso fue una cosa indescriptible. Indescriptible las pasiones del ser humano en ese momento, ¿no? Sí. Y no había cómo registrar el momento, porque ¿sabe con qué lo estoy comparando en este momento? Con una tragedia que hubo en los Andes. Sí, muy similar. De estos muchachos que cayeron allá y estuvieron y terminaron en situaciones también morales muy complejas, que todavía hoy son discutidas y muy relevantes, ¿no? ¿Cómo sería en ese entonces donde había unos principios religiosos bien fuertes? Sí, muy fuerte. Entonces, Jericó se interesó mucho por ese acontecimiento y le dedicó gran parte de su energía y su vida y su recurso económico a pintar ese cuadro. Pues empezando que era gigantesco, porque él quería plasmar ese instante, esos momentos de ese naufragio, mostrar la condición humana y la mostró. Y cuál es el poder de síntesis total que tiene él ahí de mostrar. Resulta que la balsa se empezó a desbaratar, a desarmar por el peso y la olas. Y ya quedan las ruinas de la balsa. Y te improvisan unas velitas para guiarse. Y en un momento ven en el horizonte un punto, literalmente un punto, que es un barco que viene a buscarlos. Prácticamente no venía a buscarlos, iba en ruta de los que venían en la caravana. Ajá. Y estos estaban esperanzados que los viera o no los viera. De ahí dependía su vida, de que el barco los viera en esa distancia tan enorme. Y Jericó muestra agitando trapos y haciendo señas, pues por hacerlas, porque para verlos era muy lejos. Y el barco del cual dependía la vida de todas estas personas, o la muerte. Ese barco, él no lo pintó inmenso, rojo, con unas pinceladas fuertes para mostrar un puntico en el horizonte, una pincelada. Imagina un cuadro de 7 metros y es una pincelada gris. Sí. Sintetizó ahí la vida y la muerte de todas estas personas en esa pincelada. Si los veía, vivían, si no, nunca se hubiera sabido la historia. Exactamente, no habría ni siquiera el cuadro. Sí, exactamente. Se desaparecieron en el mar. No hubiera sido un hecho relevante siquiera. Él enfocó todo el dramatismo y la tensión tan terrible de ese momento en una pincelada gris. Y sin mucha importancia. Eso también indica que el artista ha pasado por mucho aprendizaje. Sí. Porque
si yo tuviera que hacer eso, que yo de pintura no sé nada, ni siquiera puedo colorear con un lápiz, eh, yo lo primero que haría sería pintar así de grande el barco de rescate, así la barquita ya la chalupa de la gente que quedó y que los están rescatando, ¿cierto? Entonces, desde la lógica uno le da otro significado y otra importancia o relevancia porque la tiene, pero cuando uno lo plasma hay que ser muy profesional para lograr ese poder de síntesis. Sí, y no solo usted, muchísimas personas dirían, yo pintaría un barco muy importante porque era el foco, el punto de atención de salvación. Claro. Lo pintaría rojo, lo pintaría fuerte. No, este pintor, como era un genio, puso esa tensión, el observador ve esa pincelada gris, el observador, aún sabiendo la historia, cómo terminó, y el observador del cuadro dice, ¿los verá o no los verá? Esa pinceladita gris en el horizonte. Ese es La otro punto tensión. interesante, que es el que está consumiendo la obra, por decirlo de alguna manera, el que la concluye, el que dice, bueno, aquí lo que va a pasar es esto, yo ya conozco el final de la historia, pero yo tengo que concluir que sí, que lo vieron, Sí, ¿cierto? exactamente. O sea, no es una obra que queda plasmada solamente en el lienzo, sino que se sale del lienzo para que el observador diga, este es el final. Sí, muy interesante. Eso solo, pues, esos pintores genial. Y yo le inculco a la estudiante eso, ese poder de síntesis y, y enfocar todo la dinámica del cuadro, el cuadro que sea, en algo suave, que el observador deduzca qué es lo que va a pasar, sin ser tan evidente, ¿no? Me hace recordar a una obra de Cortázar, Casa Tomada, que, bueno, no les voy a dañar, los que no lo han leído, no le hago el spoil, no. Sí. Pero hay unos ruidos que causan todo el problema en la historia. Jamás se sabe qué causa el ruido. Nada, Sí, no tenemos ciertamente, ni idea y sí. causa un enorme problema porque es una obra Claro. cargada de emoción y acaba la obra y nunca nos enteramos de qué pasó. Y de hecho es el lector el que termina deduciendo un montón de cosas y los Sí, muy estudiosos de Cortázar le han montado una cantidad de versiones. Sí. A lo mejor Cortázar se lo soñó, dijo vamos a tomarles el pelo, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que podemos suponer, pero un ruido hace toda una historia, hace todo el enfoque de esa obra. Entonces, Sí. en ese punto, no es Cierto. un resumen, síntesis no es resumen, síntesis es canalizar la energía, sea verbal o pictórica, de un momento, ¿cierto? Sí, Esa sería la síntesis artística. Y podremos decir del maestro que ese sería uno de los objetivos de alguien al alcanzar la profesionalidad o la perfección de un arte. Sí, yo creo que sí, porque pues, yo no sé de escritura, pero lo que poco que he leído dicen que entre más simple y más reducido, mejor. Pero hay que tener una gran capacidad para hacerlo. Por ejemplo, si a mí, yo no soy escritor ni poeta, pero me gusta mucho. Me ponen a escribir una señora de cierta edad que es muy alegre, que le gusta bailar, manifestarse, que tiene recuerdos de su pasado, pero no se ha echado ¿no? al abandono y no quiere seguir y ser alegre y vivaz, pero de cierta edad, ¿no? Yo por ahí 2 páginas usaría para escribir eso, ¿no? Si el profesor me dice, por ahí, yéndome bien, página y media, ¿sí? Pero le cuento de García Lorca, le pongo un ejemplo. En un poema de García Lorca, hace eso en 4 rengloncitos corticos. Y le voy a decir cómo lo hizo. Cuéntenos. Dice, la Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blancos los cabellos y radiantes las pupilas. Ahí ya dijo, Allá dijo todo. Nos vendió Carmen. nos como dijo era todo, y la situación geográfica la situó en qué calles, en qué población, su edad, la edad, su ¿verdad? condición, ¿no? Y con las brillantes las pupilas yo ya sé qué personalidad es ella y qué está pensando y por qué baila y por qué no baila.
Ese es el poder de síntesis. Sí. Si uno puede lograr eso, es una Que al observarlo lo estoy viendo todo. Sí, ya con eso, cuatro renglones, 4 versos cortitos. En literatura uno pensaría, y ciertamente así es, que el cuento es el que ayuda a esto. O sea, normalmente el cuento es una obra más corta que la novela, pues por eso se llama cuento. Y para alguien, en un principio, puede pensarse que escribir un cuento es más fácil que la novela, porque la novela es más larga. Ambas cosas tienen su técnica, pero escribir un cuento que es más corto, que requiere mejor manejo del lenguaje para poder describir una situación en pocas palabras, en pocas páginas, pues ya requiere una habilidad. Y entonces el cuento viene a ser más complejo y más elaborado que una novela en términos Sí. de ingenio para expresarse. Ese poder de síntesis. ¿Y qué decir del microcuento? Que es todo un mundo. Yo me fascino viendo los concursos de microcuento. Vamos a poner la audiencia a buscar el cuento más corto del mundo, aunque sé que ya otro lo superó, dice así. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía aún estaba ahí. Hay un microcuento muy interesante, también usted lo debe conocer, de Ernest Hemingway, Ajá. Premio Nobel de Literatura, que dice: vendo zapatos para bebé, nunca han sido usados. Sí, es toda una historia cruel, dura, fuerte. Cuando nosotros hablamos de expresarnos, tenemos un problema con el arte que la gente no entiende. Llega un momento en que el arte llega a ser tan resumido que las personas no lo entienden. Es demasiado simbólico a veces. ¿Existe ese límite? Sí, hay que tener cuidado pues, en la simbología, no recargar una obra de simbología porque se sale del entendimiento a primera vista, ¿no? A primer golpe de vista. Yo creo que valdría la pena que en el siguiente programa tocáramos el tema del simbolismo como la parte del resumen y de la síntesis. Muy interesante. Porque es que realmente es lo que viene a darle a todas las artes esa profundidad para el novato y el experto. Me parece muy bien, muy interesante ese tema, muy interesante, ¿sabes? Maestro, no quiero cerrar este programa primero sin agradecerle A usted porque muchas nos ha recibido en su gracias. estudio, le hemos hecho un desorden tremendo aquí A usted muchas gracias. y hemos tomado cafecito, hemos Café pasado un buen delicioso. momento gracias a Camilo que nos ha tenido. Oiga, qué barista tan bueno, ¿no? Sí, muy bueno, Sí. salió. Sí. Y decirle a nuestra audiencia, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta primera parte y gracias por ayudarnos a echar carreta. Sí, les agradecemos. Le agradezco yo personalmente su paciencia de escucharnos y es un honor. Es un honor para mí que se digne escuchar nuestras charlas de carreta aquí de un poquito de arte. Nos vemos en el siguiente.